Esto es fuerte lo que vas a contar. Es muy ahora, fuerte. ¿no? Quiero contar que esto, ustedes saben que yo trabajo además con Carlos Monti Sí, en claro. NET y fue algo que hicimos en NET y me pareció bueno poder traerlo acá. Primero porque Beatriz Salomón es una de las artistas que ya no están, pero más queridas del medio. La verdad que la turca era una mina muy respetada, muy querida, muy carismática. Y si bien su separación con el cirujano plástico Alberto Ferriols fue un escándalo, en la recta final de la vida de Beatriz lograron reencontrarse y de hecho Beatriz Salomón muere en brazos de Alberto Ferriols con todo lo que eso significó, ¿no? Porque en el medio pasaron un montón de cuestiones. Y fuera de eso también, cuando fallece, sus hijas tomaron caminos diferentes, se pelearon, vivían bajo el mismo techo pero no se hablaban. Una trabaja con él, Noelia, Betina muy aliada con Daniel, uno de los hermanos de Beatriz, distanciada de su padre, denunciándolo por malos tratos, terminó siendo allanado, le encontraron armas porque él es tiene muchas armas, las tiene autorizadas, pero bueno, le significó un terrible problema y terminó detenido, después con tobillera electrónica, con todo lo que significa que toda esa parte de la historia de Beatriz la conocemos. Hace unos días justamente estábamos tratando de buscar información para hacer temas nuevos y me llega a través de una cuestión judicial una historia que termino confirmando con Guillermo Salomón. Guillermo Salomón es uno de los 4 hermanos, de los 3 hermanos que tenía Beatriz, de los 4 hermanos Salomón. Beatriz Isabel, que ya falleció también Isabel. Sí. Isabel, como hermana de Beatriz, tomó como se casó y tomó una distancia, un poco, no por llevarse mal, pero tomó una distancia pronunciada y Isabel con Daniel y con Guillermo estaba como muy presente a nivel de ayuda económica y tipo clan. Pero cuando hablo clan no de la parte fea del clan, sino Guillermo. Ese es Guillermo, sí. Guillermo. Guillermo, podríamos decir preferido de Beatriz. Ajá. Siempre todo el mundo marcaba que tenía como una debilidad con el más chico. Hoy el más chico tiene prácticamente mi edad, tiene 51 años. Pero digamos, Beatriz tendría 71, 72. Debilidad profunda por su hermano Guillermo. Hasta ahí me entero que las hermanas, las hijas de Beatriz, las hermanas de Ferriols, después de un tiempo logran recomponer el vínculo. Después de un tiempo extenso de vivir bajo el mismo techo y no hablarse, con todo lo que eso significa, años no se hablaron, bajo el mismo techo, recomponen la relación y se amigan. Dividiendo tareas, la persona que hacía de niñera cuando ellas eran chicas, Ferriols la despide. Una de ellas estudia medicina y además trabaja con Ferriols, es la que Alberto prácticamente sostiene porque por deber, además, hasta los 25 años tiene que, si la hija estudia, bancarla, así se dice coloquialmente, y Betina con muchas diferencias. Muchas al nivel en el que se habla de la posibilidad de que el mismo Alberto, a fin de año, cuando termine la cuestión judicial denunciada por la propia Betina, sea el propio Alberto quien le quite el apellido y la denuncie por calumnias e injurias, por todo lo que vivió, ¿no? Estuvo preso y un montón de cuestiones. Bueno, hasta aquí todo lo que mayormente podemos llegar a conocer de esta familia. Beatriz, Isabel, Daniel y Guillermo, los hermanos Salomón, que parece que las hermanas Ferriols van al cementerio luego de tanto tiempo de no hablarse y definen, sabiendo que su madre tenía intenciones de ser cremada, logran recomponer ese vínculo y van juntas al cementerio, al Panteón de Actores, que es así donde está la turca Salomón. Deciden pedir la posibilidad de retirar los restos de Beatriz después de un par de años. El 19 de junio del 2019, si no me acuerdo, 15 de junio de 2019 fallece Beatriz en brazos de Alberto Ferriols en el Hospital Fernández. La realidad es que cuando piden retirar el cuerpo para poder hacer este proceso, le dicen no, hay un tema judicial que no permite tocar nada que tenga que ver con la tumba de Beatriz. Algo que a las hermanas Ferriols les llamó la atención. Y cuando van a preguntar a su abogado, porque no le sabían decir en el Panteón de Actores por qué, se enteran que había un pedido de ADN de los restos de Beatriz Salomón. ¿Por parte? ¿Por parte de quién? Eso. Empiezan a investigar. El pedido de ADN es de Guillermo Salomón, del hermano más chico
a quien todos conocimos como el hermano más chico. El hermano de Beatriz. De Beatriz. Entonces, ¿pero por qué? Bueno, cuenta la historia, y esto sí lo pude hablar con Guillermo anoche. Él se comunica conmigo a raíz de esta historia que cuento. Me agradece el respeto con el que se tomó esta historia, porque acá nadie cuestiona por qué Beatriz decide, no decide, por qué él... No se cuestiona. Acá la gente en estas historias hace lo que puede y como puede. No hay cuestionamiento más que el dolor ellos mismos que llevan. Guillermo está convencido, por historias que escuchaba cuando era chico con la familia, y que a la misma Beatriz le consultó, que no es hermano de Beatriz, sino su hijo. Cuando yo cuento esta historia, él se comunica conmigo, dice que tiene una montaña rusa de emociones, con todo lo que eso significa, porque él lo sabe hace rato. Mira. Cuando era chico, me cuenta Guillermo, era como un rum rum familiar, y él siempre tocaba un poco de oído, no escuchaba fehacientemente la historia. Yo lo que estoy contando es algo que sabe el núcleo más íntimo y más cerrado de la familia Salomón. ¿Se acuerdan que era de la turca? Sanjuanina. Después, bueno, hoy nos enteramos por una amiga que estuvo casada antes de casarse con Ferriols, nadie lo sabía. Un hombre que fue muy violento con ella logra escapar de los malos tratos de su primer matrimonio, se va con su familia, se mantiene un tiempo allí y luego pasa por Córdoba y luego viene a la Argentina con todo lo que eso significa. Descubren una bomba que era bonita, carismática, simpática, tenía todo para triunfar, y luego de la mano de Olmedo, primero hizo una publicidad de platos y después la conocimos con el negro Olmedo y con toda la carrera que hizo mediática, bellísima y carismática. Y hablando con Guillermo me dice que, bueno, que estaba muy afligido porque en la recta final de la vida de Beatriz él intentó. Cuando se entera de esto, no me dijo cómo se entera. Él me contó que escuchaba, que era un rum de la familia, pero cuando fue creciendo empezó a prestar atención y empezó a ocuparse de eso que él escuchaba y que sentía. Los padres de Beatriz ya no están tampoco, serían muy mayores. Y lo que cuenta Guillermo es que está esperando que la justicia haga lugar a este pedido, que intentó hacerlo con Beatriz en vida. Y me contó que las hermanas Ferriols sabían de este vínculo, porque el propio Ferriols fue quien se lo contó. Esto lo cuenta el mismo Guillermo, y que tanto Betina como Noelia en la recta final de la vida de Beatriz fueron a preguntarle: pero vos sos nuestro tío, sos nuestro hermano, con todo lo que eso significa. Nos lo contó papá. Yo hablé con Alberto Ferriols, y Alberto lo que me dijo fue: es algo personalísimo, familiar, no puedo meterme ahí. No me dijo un rotundo, no me dijo esto, no. Y cuando le pregunto a Guillermo, me dice: sí, Alberto sabe todo. Pregúntale a él. Le dije: ya le pregunté y no avanza en eso. Me dijo que él intentó con Beatriz en vida, antes de la recta final en la que ya Beatriz no estaba en condiciones, y Beatriz nunca le negó rotundamente y nunca le afirmó. Siempre cuando él tocó el tema, Beatriz... Pero nunca le blanqueó que fuera su madre. Él le preguntó, no sé de qué manera, como pudo también, porque imagínate que no es algo sencillo de preguntar. Como pudo, se acercó a Beatriz, que insisto, protegido por Beatriz permanentemente, querido y cuidado por Beatriz, hermano menor. Beatriz nunca... Siempre tuvo evasivas con la simpatía que a ella la caracterizaba, pero nunca tuvo la fortaleza, el valor o lo que fuera para decirle a Guillermo: mira, no, rotundamente no, o mira, sí, tengo que explicarte la historia. Nunca le negó ni le afirmó, pero él está absolutamente convencido, está esperando que la justicia, ya está en la justicia la causa, haga efectivo este pedido para este ADN, que tengo entendido por los genetistas con los que hablé, a raíz de los huesos al no haber sido cremada, puede llegar a saberse, porque hay un vínculo familiar. Y sí, obvio. O sea, pero parece que los genetistas cuentan que, por supuesto, hay diferentes porcentajes que evalúan si es hijo o si es hermano. Tipo de porcentaje. Algo parecido, para que entiendan, sucedió, ¿se acuerdan cuando negaban a Diego Jr.? Claro. Y decían que nada que ver, que la Cinagra habían dado con toda la familia, siempre bajándole el precio a las mujeres, por supuesto. Y decían: si le hacen el ADN va a dar porque es de un hermano. Y también pasó con Antonella Menem, con la nieta de Carlos, que decían los hermanos, Zulema, decía palabras más, palabras menos, no, anduvo con todos, siempre bajándole el precio a la mujer. Y también va a dar positivo, decían, porque hay un vínculo, porque claro, es familia, supuestamente los tíos, los primos, los hermanos de Carlos. Pero bueno, volviendo al tema Salomón, estaba como muy golpeado, pero a la vez dijo: yo sabía que este tema en algún momento iba a salir a la luz. Nada, con una revolución emocional, esperando que se sepa un poco más de esta verdad, no tanto mediáticamente, sino que él dice: yo no quiero, porque claro,
hay una herencia, hay un departamento, un dúplex hermoso, gigantesco en Pacheco de Melo, que es de las hermanas, pero si realmente Beatriz tiene otro hijo, ese hijo tiene derecho a acceder a esa herencia que él me asegura, me dice, no va por ahí, yo quiero saber realmente su identidad. En un país en el que la identidad es algo tan necesario y en el que tanto tiempo se padeció, así que la derecha, por supuesto, de todo el mundo para que logre su verdad. Veremos cómo avanza esto en el medio, insisto, sus dos hoy sobrinas en los papeles. Tienen también la duda de si Guillermo básicamente es su hermano o su tío, así que lo que uno está acostumbrado a ver en las novelas o en la ficción, muchas veces la realidad supera la ficción. Y una historia que años atrás era mucho más frecuente de lo que uno imagina. Beatriz estaba en San Juan y no saben si... Porque muchos me decían, ¿y el padre? No, primero dejen que este chico logre encontrar su identidad y después vemos todo el resto de la parte de la historia. Así que un abrazo para Guillermo, que está asimilando esta cuestión que ya la sabía, pero que hoy se hizo mediática y afirma cada una de las... y firma al pie cada una de las palabras que les dije. Muy bien, fuerte la información, Débora. Nos vamos a ir a un pequeño corte. Después del corte volvemos aquí en Desperezate hasta las 7 de la tarde en el canal de la ciudad. Ya venimos.